Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda o tercera sesión de las conferencias gratuitas que damos por la AB Quality Exe con todos sus expertos. Y en esta ocasión hemos invitado al doctor Ángel Romero, que es director de Tikal, una empresa en Barcelona donde el doctor la dirige y es experto él en todos estos temas de calibración, de verificación. Es experto también, a ver, admito aquí, es experto y maestro y amigo nuestro y autor del libro de Cálculos de la incertidumbre para los laboratorios de análisis a partir de controles internos y externos, que ya les estaremos diciendo la sorpresa que tenemos de un curso con el doctor. Pues bueno, yo no me quiero alargar más. Les agradezco muchísimo a todos los que han estado aquí puntuales. Y pues bueno, doctor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y pues por estar aquí. Vamos a ver ahora interpretación de documentos de calibración, un tema muy importante e interesante, sobre todo en nosotros los laboratorios, que muchas de las veces tenemos los documentos y no sabemos qué hacer con ellos más que archivarlos. Pues bienvenidos, les dejo con el doctor. Muchas gracias, doctor Ángel. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes, bueno, aquí noches desde Madrid. No tengo nada en contra de Barcelona, pero yo estoy en Madrid. No pasa nada. Es un simple comentario. Bueno, dar, como ya he dicho, las gracias a la doctora Brito por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros y estoy muy contento de poder estar en contacto con todos vosotros, amigos latinoamericanos. Bien, la idea es hacer una charla corta, que dure lo que tenga que durar, pero bueno, intentar aclarar algunas cosas relativos a los registros y a los certificados de calibración. Yo os iba a hacer una pregunta más muy tonta, y me diréis, este hombre ya habrá cenado, se habrá tomado su copita de vino y ya por eso pues pregunta esa tontería. Vosotros, casi todos, pues si no digo todos, casi todos vosotros seguro que tenéis una bonita báscula en el baño para pesaros y controlar el habitual sobrepeso que tenemos los habitantes del mundo privilegiado, que comemos más de lo que debemos. ¿Alguna vez os ocurriría pesar 200 gramos de jamón de York, jamón cocido, como lo llamáis vosotros, en la báscula del baño? Y me diréis, hombre, pues no. Obviamente la contestación es que no. Entonces, el primer flash que me gustaría transmitiros es que todas las básculas no valen para todo. ¿De acuerdo? Digo báscula porque estoy hablando de báscula de baño. Es decir, una báscula de baño sirve para pesar, medir la masa de personas en un intervalo de lectura, ¿de acuerdo? Mientras que una pequeña basculita que tenemos encima de la encimera, vosotros llamáis pollata o tal, de la cocina, sirve para El medir mentón. cantidades mucho más pequeñas. Entonces, a nadie se ocurriría si hubiese una basculita de estas que llega hasta el kilo, pues para pesar alimentos, subiros vosotros para ver cuánto pesáis, ¿de acuerdo? Entonces, la primera idea es esa. Es decir, los equipos, cada equipo vale para lo que vale y hay veces que hay otros que no vale, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la primera idea que yo creo que es fundamental. Es decir, vosotros vais a tener en vuestros laboratorios una serie de equipos que habéis comprado en su momento, habéis adquirido en su momento, con unos fines. A lo mejor ya ni os acordáis, pero seguro que habéis tenido algún criterio, importante la palabra criterio, para elegir ese equipo con un fin determinado, con un propósito de uso. ¿De acuerdo? A ver si pasa esto. Bueno, a mí siempre me gusta empezar hablando del vocabulario, es decir, para que nos entendamos de qué estamos hablando.
La palabra, el vocablo calibración, viene en un documento que es gratuito, que lo podéis bajar de internet, está en castellano, que es el vocabulario internacional metrológico del año 2012. En su punto 239 define, aquí está, la calibración como una operación que bajo condiciones espaciales... Lo voy a leer de un tirón y luego lo voy aclarando, ¿vale? Porque es de esas definiciones farragosas y endiabladas. Operación que bajo condiciones especificadas establece. Primera etapa. Una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Como veis, es bastante farragoso. Bueno, vamos a verlo ahora. Operación que bajo condiciones especificadas. Entonces, requiere que hay que hacerlo de alguna forma predeterminada, es decir, según un procedimiento, un PNT, un SOP, como vosotros lo queráis llamar, o mediante un documento en el cual define la forma de hacerlo de una forma, valga la redundancia, suficientemente detallada. Dice, establece una relación entre los valores y sus incertidumbres de medidas asociadas. O sea, tiene como objeto tener incertidumbres de medida. Importante, cualquier calibración lleva asociada la obtención de un valor numérico que es la incertidumbre. Entonces, cuando muchas veces hablamos en todos los sitios de que voy a calibrar el pHímetro colocáis un patrón de pH 7 y otro de pH 4, más o menos, y entonces giráis los controles para que la pantalla lea, bueno, el tampón de pH 7 lea una lectura de 7 y con el de 4 una lectura de 4. Entonces, según eso, esto no es una calibración, eso sería un ajuste. ¿Por qué? Porque haciendo eso no tengo ningún valor numérico que pueda asociarlo a una incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hay una calibración, tiene como objeto obtener una incertidumbre. ¿De acuerdo? Que se obtienen a partir de ¿qué? De patrones de medida. Es decir, es necesario, es indispensable que dispongamos de esa palabra de patrones entre comillas, porque luego veremos que hay diferentes formas de expresar los patrones. Correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Una indicación, según el BIM, no es ni más ni menos que una lectura de un equipo, que puede tener unidades o no, pero es una lectura numérica de un equipo y establece una relación que permite obtener el resultado de medida a partir de una indicación. ¿Vale? Esa lectura, que no sabemos si tiene unidades, pasa a una medida, pero ya con unidades bien definidas. Vamos a mirarlo en la siguiente, que es muy clara. Aquí tenéis dos equipos, a mano izquierda arriba. Tenéis arriba, aquí, tenéis un patrón de presión que tiene una etiquetita de ENAC, es decir, es un patrón que ha calibrado un laboratorio acreditado por ENAC, o sea que se supone que tiene todas las bendiciones, y con eso vamos a comparar los resultados de este otro medidor de presión que tiene una serie de lecturas digitales. Bien, comparación entre lo que dice el patrón y lo que dice el equipo que quiero medir. ¿De acuerdo? Fijaros, en este lado de aquí tenéis lo mismo. Este es un dispositivo ya instalado en el cual el manómetro de la derecha puede que no tenga unidades o son unidades arbitrarias. Entonces, si yo bajamos abajo aquí a la recta que tenemos aquí, lo que voy haciendo es representando las lecturas del patrón con las lecturas, las indicaciones del equipo. ¿Lo veis? Y tenemos una recta. Esa recta me permite, a partir del eje de ordenadas, cualquier lectura de ese equipo la puedo extrapolar al eje de
abscisas y obtener la lectura del patrón, pero ya con unidades. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a seguir un poco con todo este vocabulario. Hablamos de certificados de calibración y hablamos de registros de calibración. ¿Son lo mismo? En principio no. Certificado de calibración, entendemos que es un documento que viene de fuera de nuestro laboratorio, es un documento externo que contiene una información relativa a un proceso de calibración emitida por un organismo autorizado o acreditado para esta actividad y que nos remiten a la organización que así se lo solicita. ¿De acuerdo? Es decir, hay un laboratorio de calibración acreditado que me envía un certificado de calibración, digamos, como contraprestación a un pedido que le he hecho yo y a un equipo que le he enviado a calibrar. Mientras que el registro de calibración normalmente es un documento interno propio de nuestra organización en el que se ha realizado este mínimo proceso de calibración, pero que todas esas actividades se han desarrollado dentro de nuestra propia organización. Bien, este es un diagrama un poco de flujo, yo creo que se ve bien. La primera pregunta es, ¿para qué me gasto el dinero yo en calibrar? A ver, ¿eso para qué? Bueno, pues tenemos dos opciones claras, dos contestaciones claras a esa pregunta. Comprobar las especificaciones de un equipo en concreto, y esas especificaciones las tenéis arriba a la izquierda, que son las especificaciones del fabricante, o podemos comprobar el cumplimiento de requisitos analíticos varios mediante los PNTs o procedimientos normalizados de trabajo. Después tenemos que establecer los requisitos o criterios de aceptación de esa calibración. Tenemos que elegir el proveedor de los servicios de calibración. Para eso tendremos que consultar la acreditación o los listados de laboratorios acreditados y para qué están acreditados, el alcance de acreditación. No todos los laboratorios acreditados lo están para todas las variables y todos los intervalos de lectura. Al final enviamos un documento una vez que hemos elegido, un documento de compra, un pedido, como lo queráis llamar, y ya a la vuelta recibimos el certificado de calibración y el equipo, claro. Revisamos la información general contenida en ese certificado de calibración y luego revisamos la información específica. Todo esto lo vamos a ver ahora. Y la específica básicamente es la incertidumbre y la trazabilidad. Y al final tenemos que concluir si cumple los requisitos establecidos por el fabricante o por nuestros PNTs. La calibración de un equipo siempre tiene un sentido, una razón de ser. ¿Por qué o para qué? Es decir, el certificado de calibración debe contener una información que debe ser útil para nuestras actividades analíticas, si no, ¿para qué no gastamos el dinero? En especial es fundamental que contenga una información válida relativa a la incertidumbre que después nosotros utilizaremos para obtener nuestra propia incertidumbre. Recordaros, si no lo sabéis, que las incertidumbres propias de nuestro laboratorio siempre van a ser las incertidumbres de los patrones que utilizamos más algo más. Es decir, nunca vamos a obtener en nuestro laboratorio una incertidumbre menor que la del patrón con la que estemos haciendo las calibraciones. Eso quiere decir que en función de la incertidumbre deseable, tenemos que obtener, tenemos que comprar, tenemos que adquirir unos patrones con una incertidumbre máxima establecida, que sea compatible con lo que queremos en nuestro laboratorio. ¿De acuerdo? ¿No? Primero es establecer cuál es la incertidumbre objeto que necesitamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar todas las tolerancias que están fijadas en los documentos de trabajos aplicables, PNTs, normas o en las especificaciones del fabricante del equipo. Entonces, van a ser tolerancias, digamos, teóricas. Lo que me dice el fabricante tendrá un documento en el que dice sus especificaciones o dentro de nuestros PNTs, mira, pese usted tanto,
más menos, o con exactitud, o con una precisión de más menos tanto. Estas son tolerancias teóricas. ¿De acuerdo? Si el objeto asociado al certificado de calibración en cuestión se utiliza para calibrar diferentes balanzas, tendremos que hacer un cuadro resumen para ver el intervalo de trabajo esperado y las tolerancias asociadas a cada punto, ya que no vamos a comprar 20 juegos de masas. Tendremos que comprar uno solo con aquellas masas patrón que me cubran todo el intervalo de trabajo de todos los PNTs que yo esté utilizando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las balanzas, si lo que vamos a ver es especificaciones de una balanza, porque hemos elegido la compra de una cierta balanza por las especificaciones que tiene. Por ejemplo, hay especificaciones que son propias del fabricante y otras que son especificaciones asociadas a normas internacionales. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis una norma para instrumentos de pesada no automáticos. Y aquí os dice los requerimientos técnicos y tal. Y aquí tenéis algunas especificaciones. Entonces, si vosotros habéis elegido una balanza de clase 1, pues ahí tenéis lo que debéis de mirarlo para saber si sigue cumpliendo las especificaciones que tuvisteis en cuenta para la adquisición inicial de ese equipo. Bueno, pues vamos a ir mirando todos los PNTs que tenemos de trabajo y aquí os he marcado pues, 2. Dice, a mano izquierda, pese en un granatario 100 gramos más menos 0,1 gramos de ácido bórico en un vaso de precipitado de plástico de 2 litros. Entonces tenemos 100 gramos más menos 0,1 gramos. Sin embargo, aquí, a la derecha, abajo, dice, dice la muestra que una cuchara y pese 1 gramo más menos 1 miligramo dentro de la bolsa. O sea, fijaros que aquí estamos dando 100 más menos 0,1 y aquí 1 gramo más menos 1 miligramo. Luego, esto es importante. Si ahora cogemos y nos hemos revisado todos los PNTs aplicables, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, esta información. El intervalo de trabajo total, completo, va de los 25 gramos al medio gramo, a 0,5 gramos. Con estas tolerancias que nos dice la documentación que tenemos en nuestro laboratorio. El de 25 gramos es más o menos 0,1 gramos, el de 10 gramos más o menos 0,1 gramos también. El de 1 gramo ya estamos hablando que es de 1 miligramo, 0,001 gramos, que es 1 miligramo, y el de 0,05 también es de 1 miligramo. ¿De acuerdo? Luego ya vamos centrando un poquito el tema. ¿Qué quiero pesar y con qué tolerancias teóricas debo de aplicarle? Entonces vamos a elegir las masas patrón. Según los datos anteriores, vamos a necesitar al menos 4 masas patrón. Si tenemos dinero y tal, bueno, pues podemos comprar más. Pero como mínimo necesitaré de 25, de 10, de 0,5 y de 0,02 gramos. En esta tablita que tenéis a mano izquierda, tenéis los valores nominales en la columna de la izquierda y las distintas calidades, clases, según la OIML, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis aquí, por ejemplo, la de 10 gramos, que es la segunda, pues las incertidumbres son más pequeñas en la clase E1, que es de 0,020 miligramos, que en la M1, que es de 2 miligramos. ¿Vale? Pues hombre, cuanto menos incertidumbre tenga, mejor, por aquello que os estábamos diciendo, que la incertidumbre nuestra siempre va a ser la del patrón más otras aportaciones, nuestras propias. Pues cogemos las que menos incertidumbre tengan. Vamos a comprar masas E1. Ya, pero hay que mirar el dinero. Aquí tenéis el de caja mirando a ver cuánto dinero tiene y dice, uy, me parece a mí que
que esto no va así. Vamos a ver si podemos ahorrar dinero comprando unas masas patrón que nos valgan para los objetivos predefinidos. Ahora vamos a fijar el criterio aplicable a las incertidumbres de las masas patrón en función de la tolerancia de la tabla anterior. O sea, teníamos muchas incertidumbres de diferentes clases de masas patrón, pero vamos a elegirlas en función de la tolerancia de los PNTs que teníamos en la tabla que hemos visto. ¿De acuerdo? Dice, hay varias reglas de decisión que no voy a entrar a discutir ahora porque sería un poco no complejo, pero bueno. La primera, la más cómoda, es que la incertidumbre sea igual a la tolerancia. Entonces, cuando nos dicen que sea 0. Decimos que sea 1 miligramo, pues elijo una masa patrón que tenga una incertidumbre de 1 miligramo. Ahí tenemos un riesgo alto, más alto, mejor dicho, que si lo que hacemos es elegir una incertidumbre que sea la tercera parte de la tolerancia del PNT. Y ese tiene menos riesgo todavía, tiene más riesgo todavía que si cojo la décima parte, que en este caso el riesgo es menos. ¿De acuerdo? Aquí lo vais a ver muy claramente. Vamos a suponer que esta es la tolerancia, la raya negra central. Aquí tenéis el valor nominal y entonces lo que decimos es que cogemos este A es la incertidumbre de la masa patrón. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando yo leo el valor de mi equipo está en el límite de aceptación, LA, tenéis aquí abajo, ¿qué nos encontramos? Pues teóricamente, si lee lo que es el límite de aceptación o el límite de tolerancia, que en este caso coinciden, diremos que está bien, que el equipo lee bien. Pero fijaros que este circulito, que es el valor nominal, tiene una incertidumbre a derecha e izquierda con estas dos líneas que son verticales. Entonces, eso quiere decir, no quiero entrar ahora mismo en el cálculo de incertidumbres, que el valor verdadero va a estar comprendido en esta especie de nave de las galaxias, que es el redondelito con las dos alas. Es decir, va a estar comprendido en este tramo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi equipo lee el límite de aceptación, el valor verdadero va a estar comprendido entre esto y esto. Y tenemos aquí este sombreado de color marrón naranja, que significa que aquí puede estar también el valor verdadero. Es decir, tenemos un 50% de probabilidades de aceptar un producto que no es conforme porque la lectura del equipo coincide con el límite de aceptación. Toda esta parte que tenemos aquí a mano derecha sombreada son probabilidades que tenemos de que la lectura nos dé como buena cuando realmente no lo es. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos ideas, ya hemos decidido qué masas patrón necesitamos en función de la tolerancia y bueno, pues voy a llevarlas, vamos a suponer que las compró sin calibrar, las compró a un proveedor, el que sea, y necesito calibrarlas. Entonces, es fundamental que el laboratorio que elijamos sea competente. Esa competencia, ¿cómo se puede evidenciar? Pues que esté acreditado según los requisitos de la UNN ISO IEC 17025, que es la que dan los requisitos generales de competencia para los laboratorios de calibración y de análisis, diferente a la norma 15.189, que es la que da los requisitos, digamos, específicos para los laboratorios de análisis clínicos. Recordaros que ha salido hace escasamente 2 meses la nueva edición de la norma 15.189 del año 2022. ¿De acuerdo? Tenéis que echarle un vistazo porque cambia mucho la estructura. Hombre, vale, pues ya tengo un laboratorio que está acreditado. Bueno, vamos a ver, primero que la acreditación esté vigente, porque hay mucha gente que, bueno, puede intentar
ocultar, engañar, ¿de acuerdo? Y que esta acreditación declare el alcance de los valores nominales de las masas patrón y las incertidumbres asociadas deseadas. Aquí tenéis un anexo técnico de ENAC en el que dice que este laboratorio, el que sea, pues está acreditado para lecturas o intervalos de medida entre 1 miligramo y 500 gramos, con todas estas incertidumbres. Y él utiliza un procedimiento interno, que es este, que está basado en la norma internacional R111. ¿De acuerdo? ¿Y qué instrumentos se pueden calibrar? Pesas de clase E2 o inferior. O sea, que con esto no enviéis una clase E1 que aparte os va a costar un dineral porque no os la van a poder calibrar. O sea, os va a dar como mucho E2. Entonces, os va a bajar calidad cuando habéis gastado mucho dinero en comprar unas masas patrón de clase 1 y al final ahora dicen que es una clase E2. Y eso lo digo porque eso lo viví yo en mis propias carnes hace muchísimos años. Compramos, porque en aquellos tiempos el Ministerio de Industria del gobierno español estaba muy concienciado con la calidad y daba subvenciones y el dinero que nos dieron fue pues, para comprar un juego de masas patrón. Y nosotros pues, compramos con perdón del juego de palabras, las más mejores, que decía un entrenador de fútbol español en España. Compramos unas E2. Cuando pasó un cierto tiempo y tuvimos que ir a recalibrarlas para ver si había cambiado la clase, nos dice el laboratorio de calibración que, mira, oye, estos son una clase en el certificado M1. ¿Cómo M1? Pero si ya se he comprado E2. Y me dice, claro, pero es que mis masas patrón son E2. Con lo cual, yo parto ya de una clase 2 más otra serie de factores propias de mi laboratorio de calibración, con lo cual si le sumo eso, ya supero la clase E2 y paso a la M1. Entonces, ojo, no os gastéis los cuartos, el dinero a tontas y a locas porque os puede pasar lo que nos pasó a nosotros. Pues bueno, ya hemos elegido también el laboratorio, vamos a enviarle un documento de compra, un pedido, como lo queráis llamar. Bien de unas masas patrón nuevas, que no conozco sus incertidumbres, o bien de unas masas que ya compré y que quiero hacer una recalibración periódica. ¿Por qué? Porque pueden cambiar, porque a alguien se le puede caer una y para que no lo regañemos, la deja en su sitio y aquí no ha pasado nada, pero esa masa ya no tiene el valor que tenía antes, el valor, digamos, certificado. Entonces, hay que mirarlo. O ha podido coger algo alguien la ha cogido con la mano, ha podido coger algo de grasa, ha podido coger algo de óxido, por lo que cada cierto tiempo hay que volver a enviarlas a recalibrar, ¿de acuerdo? En ese documento de compra, en ese pedido, hay que indicar claramente qué queréis que haga el laboratorio de calibración con esos objetos, esos ítems que le enviáis. ¿Documentación aplicable? Bueno, pues la 17.025 del 2017 para los laboratorios de calibración y este documento CGA-ENAC que establece los criterios generales de acreditación. ¿Vale? Ahora ya llega el certificado al laboratorio. Vamos a hacer dos revisiones. Primero vamos a ver los datos administrativos y después los datos técnicos. Administrativos. Bueno, vamos a ver qué nos pide ENAC en un certificado de calibración de un laboratorio acreditado por él. Esta información se detalla en la norma 17025 en los epígrafes 782 y 784. La primera parte pues, es que tenga un título, certificado de calibración, ¿de acuerdo? Con un número único de certificado de calibración. Aquí tenéis a mano derecha texto, que es la marca comercial, el nombre del laboratorio,
Y aquí arriba a la izquierda pues tenéis todos los datos de la acreditación de ENAC. Eso hace suponer que este certificado de calibración cumple con los requisitos que ha establecido ENAC para acreditar a este laboratorio de calibración. ¿De acuerdo? Aquí también tenéis entre estas dos líneas negras pues toda la información referente al laboratorio de calibración, como es su nombre completo, su nombre de empresa, la dirección y los teléfonos. Y ahora vamos a ver, dentro de esos, digamos, requisitos administrativos, vamos a ver si lo que me ha calibrado, lo que yo le he enviado, a ver si se ha equivocado y me ha enviado otra cosa. Es improbable, ya lo sé que es improbable. Pero bueno, vamos a echarles un vistazo. Vamos a ver si los datos de la organización que solicita el servicio son los míos. Si el nombre del objeto y la identificación del mismo son inequívocos y la marca comercial del fabricante. El modelo de cada una de las partes integrantes del objeto. Esto es importante. Es decir, cuando vosotros enviáis a calibrar un equipo de medidor de temperatura que consta de un lector electrónico y una sonda de temperatura, la calibración es para ese conjunto de esas dos unidades concretas. Si yo cambio la sonda porque se me ha roto por otra sonda, ya se han roto los requisitos de calibración. ¿De acuerdo? Pues hay que identificar claramente, de alguna forma, la sonda de temperatura y el lector electrónico a los que aplica la calibración que hemos solicitado. Identificando cada una de las partes anteriores, por ejemplo, mediante sus números de serie. ¿Veis? Aquí lo tenéis, el objeto. En este caso es un termohidrómetro de humedad relativa, marca Testo, modelo Testo 15175H1. Aquí tenéis la marca, el modelo, que es el indicador, la identificación por su número de serie y quién es el solicitante. En este caso, el solicitante es el mismo o de la misma empresa que el laboratorio de calibración. Por último, las fechas de calibración, la firma, importante, la firma de quien se responsabiliza de esa calibración y la fecha de emisión del certificado. Aquí tiene una serie de lecturas, una serie de leyendas que establece la norma. Aquí tenéis otro certificado de calibración de otra empresa distinta. Esta es ALPE, Metrología Industrial, y que veis que más o menos el esquema es el mismo. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, si os dais cuenta, tenéis, es un termómetro de lectura directa con un sensor termopar. Termopar JKT. Este es el modelo del indicador, es decir, del aparato que lleva el display de lectura, y este es el modelo de la sonda. Ten en cuenta que la sonda por sí mismo no lee nada, necesita algo que transduzca la corriente eléctrica a temperaturas, ¿de acuerdo? Y aquí abajo tenéis la identificación, el código del indicador. Lo tenéis aquí abajo, 94555, y el número de serie es el 9455. Tienen los mismos números de serie. El código y el número de serie. Con lo cual estamos identificando inequívocamente los objetos que aplica la calibración, que son dos. Un indicador y una sonda. ¿De acuerdo? Bueno, ahora me haréis preguntas. Y aquí viene otra información. ¿Qué procedimiento se ha utilizado? ¿Qué patrones se han utilizado? Aquí tenéis los códigos. He borrado a la persona que ha hecho la calibración y las condiciones ambientales en el caso que sean importantes. En este caso, en calibraciones de temperaturas, el tema de la humedad relativa no tiene mayor importancia. Pero bueno, en algún caso pueden darse casos que sean importantes, como por ejemplo, cuando los laboratorios que calibran pipetas automáticas tienen gran importancia, por un lado, la humedad relativa y la temperatura ambiental. ¿De acuerdo? Por el tema de la humedad relativa, por el tema de
la posible evaporación de las cantidades de agua que se miden en el proceso de calibración, y por otro lado la temperatura, porque como todos sabéis perfectamente, el volumen depende de la temperatura. Bueno, aquí tenéis una declaración de incertidumbre. ¿Cómo ha obtenido la incertidumbre? Bueno, esto es importante, y esta leyenda solamente son aplicables a los objetos sometidos a calibración. La última línea del segundo párrafo de la incertidumbre. Y aquí dice cómo se hicieron. Importante, esto me interesa muchísimo que os fijéis. Fijaros que el termómetro de referencia leía 99,63 y el valor que medía nuestro termómetro es 98,30. La diferencia es 1,33. ¿De acuerdo? Entonces, hombre, al menos la incertidumbre tenía que ser 1,33. Bueno, pues no, me dice que son más o menos 0,22. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso de temperaturas, la incertidumbre no se da una única incertidumbre global, sino se divide en dos. Una corrección y una incertidumbre. ¿Por qué? Porque la corrección del mesurando puedo utilizarla yo. Siempre que hay un error sistemático como este, que si os estáis dando cuenta, el equipo siempre lee 1,33 por debajo del valor que tiene que leer, yo puedo corregir ese error sistemático. ¿Cómo? Pues de muchas formas, simplemente sumándole a las lecturas del display el 1,33. O puedo meterle en el software, que en muchos software de estos, de equipos que miden temperaturas, te permite meter un factor de corrección. Con lo cual la incertidumbre, si yo soy capaz de corregirla, solamente me queda la incertidumbre que hay en el recuadro azul de la derecha, mucho más baja. Si no soy capaz de corregir eso, tendré que sumar las dos. Con lo cual al final la incertidumbre será, en el primer caso, 1,55. ¿De acuerdo? Bueno, esto es otro, digamos, certificado de calibración con las lecturas. No se ve especialmente bien, pero no, para que lo tengáis. En una balanza aquí tenéis un resumen de las aportaciones que tenemos. Tenemos una aportación a la incertidumbre debida al patrón, que tenéis este valor P en un circulito azul, que si os dais cuenta está del orden de 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 8. La incertidumbre asociada a la repetibilidad, que también 10 elevado a menos 7, menos 8. Aquella asociada a la exactitud, cuidado, que también está 7 y 8. Y la legibilidad, el número de cifras significativas que me da el display de la balanza, ¿de acuerdo? Que también está por 10 elevado a menos 7. Si hacéis la suma cuadrática de las aportaciones parciales, lo que está u cuadrado P, u cuadrado R minúscula, u cuadrado E minúscula, u cuadrado L, os va a dar un sumatorio. Esto simplemente que lo tengáis en cuenta, porque esto hay que explicarlo con más tranquilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en una balanza tenemos la incertidumbre que nos da el patrón, la incertidumbre que nos da la repetibilidad, es decir, el grado de concordancia que tengo cuando pongo 5 veces o 10 veces la misma masa la quito y la vuelvo a poner. La exactitud, que es la diferencia entre la lectura del display y la lectura real, verdadera, buena de la masa patrón, y una característica que es del equipo y es constante, es decir, el número de cifras significativas que tiene en mi balanza, salvo que sea de estas que se llaman delta range, que tiene dos rangos de medida y tiene cifras significativas diferentes en los dos rangos, siempre es constante. Después de ver todo esto, llegamos a la conclusión que la más alta en este rango que hemos hecho entre 30 y 0,002 gramos es de 0,051 gramos, es decir, 51 miligramos. De otra parte, importante que tenéis que mirar es la trazabilidad. ¿De acuerdo? La trazabilidad es una cadena ininterrumpida de comparaciones desde el patrón de mayor calidad metrológica, que es el del sistema internacional,
normalmente antes estaban en el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Recordaros que hace poco, un par de años, el famoso kilogramo masa, que estaba allí muy guardadito, muy eso para que no se estropease, y a partir del cual se hacían copias para enviarlos a los distintos grupos regionales, a los institutos nacionales de metrología, a los laboratorios secundarios, hasta que llegaban a nuestros laboratorios. Todas estas patrones primarios se han sustituido por constantes físicas, ¿de acuerdo? Entonces, porque son mucho más estables. ¿De acuerdo? Entonces, el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que está en Francia, hace una copia que lo envía a los grupos, digamos, regionales. Esto se envía a los institutos nacionales de metrología. En España es el CEN, Centro Español de Metrología, que hace sus copias o calibra las masas que envía a los laboratorios de calibración, digamos, secundarios, y estos al final lo que hacen es calibrar los laboratorios de los usuarios. Según vais bajando en esta escalera, las incertidumbres van aumentando, porque son la incertidumbre del escalón anterior más todas aquellas aportaciones del laboratorio que hace, digamos, la copia. Bien, es importante esa declaración. Entonces, bien, declarando los patrones que se han utilizado, y ahí habría que especificar o explicitar la trazabilidad. Aquí tenéis pues un certificado del Centro Nacional de Metrología, pues de un material de referencia que denominan trazable, óxido nítrico, nitrógeno, y este dice que es, por aquí abajo lo tenéis, que es declarar cómo es esa trazabilidad. Bueno, pues al final tenemos una incertidumbre máxima dentro del certificado para un intervalo concreto de trabajo, lo que habíamos dicho que era 0,050 y algo, estaba en rojo hace un par de diapositivas. Primero ver que esa incertidumbre máxima cumple el criterio numérico elegido como relación entre la incertidumbre y la tolerancia mínima. O si lo que estáis viendo es si la clase metrológica del material en cuestión, pues simplemente decir que cumple o no cumple. Es decir, yo puedo enviar un juego de masas patrón a calibrar y el laboratorio de calibración me puede contestar con las incertidumbres de todas y cada una de esas masas patrón. O puede simplemente decirme que este juego de masas patrón cumple los requisitos de la clase OIML M1. Pues si me dice eso, ¿qué tengo que hacer? Pues cogerme la tableta que creo que viene en la siguiente, de incertidumbres máximas aplicables a la M1 o la M2 y coger la más alta de esas incertidumbres y trabajarla. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por aquí en medio tenéis la de, bueno, voy a poner 50, la de 5 gramos. Para la clase 2, la incertidumbre máxima que debe tener para que podamos clasificarla como E1, la 5 es 0,016 miligramos. ¿De acuerdo? Entonces tenéis esas dos posibles opciones. Bueno, pues empezamos con las preguntas. Estoy a vuestra entera disposición. Yo no sé si he ido muy deprisa, si mi lenguaje madrileño es algo confuso. Bueno, pues para eso tenéis el documento y hará todas las preguntas que creáis convenientes hacer. Estoy a vuestra entera disposición y encantado de que me hagáis las preguntas que queráis. La vamos a ver, o me las dices tú a partir del chat o cómo lo hacemos, Diana. Como quieran. No han escrito nada todavía. No sé si quieren abrir micrófono o pueden escribir. Yo prefiero abrir los micrófonos, ¿eh?
Ah, ok. Entonces les vamos a permitir que hablen. A ver. Esto es como las bodas, ¿eh? El que tenga que decir algo que lo diga y si no que calle para siempre. O sea que... A ver, vamos a darles. Listo, ya pueden activar su micrófono y hacer las preguntas si las tienen. Buenas tardes, Sebastián. Si no se animan, pues lo escriben, no hay problema. Pero bueno, preguntad, sed críticos. Es decir, Ángel, no nos hemos enterado de nada. Hablas muy deprisa. Tienes un lenguaje muy de Carabanchel, que es un barrio muy típico de Madrid. Un poco barrio bajero, cierto, pero bueno, pero típico. Por ejemplo, lo que yo le comentaba cuando le pedí que por favor hiciéramos esta conferencia, que es lo que yo he visto en muchos de los laboratorios, que le decía, no sé si estoy mal yo o están mal ellos, pero lo que hablaba de la K, ¿no? La constante. Nosotros en los laboratorios clínicos, pues lo que más mandamos a calibrar son las pipetas y los termohigrómetros o los termómetros, ¿no? Sí. Entonces, lo que veía era que en algunos certificados de calibración la K era 2, en otros era 2,25, en otros era 2,38, entonces nunca me aclaré Ujú. que si se supone es una constante, Sí, porque no siempre es 2. Y he preguntado, pero nadie me ha sabido decir bien sí, qué sí, es. sí. Ahora mismo te lo explico. Yo al final, cuando hago una calibración, lo que hago es, salvo en el caso de temperaturas, lo que tengo es un valor, digamos, nominal, verdadero del patrón y hago varias repeticiones de lecturas del equipo que voy a calibrar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Normalmente se hacen 10 lecturas. Entonces, en función de los resultados de esas 10 lecturas, yo tengo que tomar una decisión sobre qué tipo de distribución estadística es aplicable. Y tenemos dos distribuciones estadísticas. Tenemos una distribución normal, la distribución normal con una curva gaussiana, en la cual, por definición de curva gaussiana, significa que yo tengo una K igual a 2, que es igual a 2 veces la desviación estándar. En esas dos desviaciones estándar he cogido el 95% de los valores. ¿Vale? Es decir, por simple hecho de coger una K igual a 2, asumo directamente que, primero, tengo que asumir que es una distribución normal. Y eso no siempre es cierto. ¿De acuerdo? Pero no voy a entrar en explicar esto ahora porque entonces tenemos que meternos en fenómenos aleatorios y tal, y no es el caso. Pero bueno, yo elijo, según mis datos, una distribución normal y por el simple hecho de que es una distribución normal, el hecho de yo elegir una K igual a 2 me da un nivel de cobertura del 95%, un nivel de confianza. No sé utilizar la palabra nivel de confianza, pero os lo digo para que os sea más fácil. Sin embargo, si no tengo una distribución normal, ¿qué otra distribución tengo? Pues tengo una distribución T de Student. La T de Student tienes unas tablas de doble entrada. Por encima de 20 repeticiones siempre se puede asumir que es una distribución normal y por debajo de 20 puede ser una distribución T de Student, con lo cual voy a elegir un valor de T. Ese T, según voy aumentando, si vemos las tablas, que no tengo ninguna tabla aquí ahora mismo, según vamos aumentando el número de repeticiones, es decir, cuando n, siendo el número de repeticiones, tiende a 20, el valor de T de Student tiende a 2. Pero no es 2. Por eso hay veces que te encontrarás con 2 con algo, 2,20, 2,30, cuando estamos trabajando a lo mejor con 10 repeticiones o menos. ¿De acuerdo? Entonces significa que el laboratorio ha entendido que no puede aplicar una distribución normal y ha elegido aquella T de Student que
en las tablas le da un nivel de confianza del 95%. Y que no es el valor de 2, es 2 con algo. Si yo fuera repitiendo hasta llegar a 20, esa T-de-Student pasaría, tendería a 2 cuando llegue a 20 repeticiones. Pero eso debería de quedar claro en el certificado de calibración, diciendo que se asume que esto es una distribución T-de-Student y que para ese número de repeticiones el valor que nos da un nivel de confianza del 95% es una T igual a 2,26. Pero eso había que declararlo, debería declararlo el laboratorio en su certificado. ¿De acuerdo? Okay. ¿Te ha quedado más o menos Sí, sí, medio sí. claro? Así ya. Es por eso. Está Es perfecto. Ok. dependiendo qué tipo de distribución entienda el laboratorio que se ajusta a sus lecturas. Ok. Tengo otra pregunta en el chat, bueno, en el WhatsApp, que me dicen, en mi certificado de calibración me dando es de una pipeta y le Sí, dan tres valores, ¿sí? Porque yo supongo que mando a calibrar en diferentes volúmenes. Pero ¿qué pasa si en uno de ellos no paso? O sea, le dicen que yo supongo que es el de 100 pasas, el de 50 pasas, en el otro no paso. ¿Qué hago con la pipeta? bueno, vamos por partes. Primero, las pipetas normalmente no se calibran. Lo que se hace es una verificación. Se verifica los valores que dice el fabricante o aquellos que nosotros asumimos en cuanto a exactitud y precisión, expresado en tanto por ciento. O sea, eso sería una verificación de las pipetas, ¿de acuerdo? Cuando no pasa, la norma os dice, bueno, por lo menos la 17.025, te dice que tienes que etiquetar esa pipeta diciendo el rango en que se puede utilizar. Luego, tendrás dos extremos, los dos puntos que sí cumplen y el tercero no podrás utilizarlo en ese rango. ¿De acuerdo? Imagínate que pasa el de 10, 20 y no el de 50. Entonces tendré que poner una etiqueta de restricción de uso que solamente vale para el intervalo en que sí que cumple los requisitos que hemos establecido en cuanto a exactitud y precisión. De tal forma que va a cogerla y va a medir y dice, oh, esto no puedo utilizarlo para esta lectura, para esta medición de volumen. Tendré que buscarme otra pipeta que sí valga. Ok, perfecto. Ana ¿Vale? levantó la mano. No sé, Ana, ¿quiere preguntarnos algo? Hola, sí, muchas gracias. Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, ahorita que están comentando y que están tocando el tema de la verificación de pipetas, Sí, yo me encargo de la verificación de de las pipetas de vidrio. Eh, entonces yo verifico que realmente con una balanza analítica calibrada se esté, digamos, midiendo la cantidad para la cual la pipeta de vidrio está diseñada. Entonces, yo cuando pudiera yo hacer como mi corte, decir, esta pipeta ya no me sirve, porque las mismas tienen como una incertidumbre, un más menos punto sí. 5, por ejemplo, y si este más menos punto 5 ya no es, digamos, me da más, ya las estaría rechazando para Vamos a hacer eso. ver. Eh, eres muy fina, perdona la expresión. Es decir, casi nadie calibra las pipetas de vidrio, porque las pipetas de vidrio se compran una vez en función de la clase. Hay pipetas de clase A, y entonces, bueno, pues yo compro mis pipetas de clase A. Normalmente el proveedor me da un papelín diciendo que es de clase A y, bueno, pues los valores que tiene son los que tiene dentro, digamos, grabados en el bulbo de la pipeta. ¿De acuerdo? Entonces, el calibrar eso, a mí con todo mi cariño, me parece una falta de tiempo. Digo, me parece una pérdida de tiempo porque, bueno, al final las pipetas de vidrio hay que desecharlas cuando se rompen.
porque están fabricadas de tal forma con un vidrio especial que en las condiciones normales de las lavadoras de vidrio y tal, no se modifica sus características. Entonces, ¿tú has tenido muchos problemas, Ana, te has salido pipetas que no cumplían lo que dice las especificaciones? Mire, yo trabajo actualmente en un laboratorio acreditado por EMA. Sí, Cuando yo llegué al puesto, que fue hace 4 meses, sí, ya existían estos procedimientos de verificación de pipetas de vidrio. sí. Entonces, realmente no sé si durante las auditorías los auditores pidan algún certificado de que se están como o verificando anualmente, o si hay algún documento en el cual yo me pueda justificar de que las pipetas de vidrio no es necesario que se le haga algún tipo de verificación porque simplemente ya vienen con su documentación, pues como usted me comenta, de Sí. que cumplen con las especificaciones que dicen Bueno, tener. y ahora te voy a hacer una pregunta malvada. ¿Cómo distingues las distintas pipetas de vidrio cuando las calibras? ¿Las tienes numeradas? Se tienen como con ¿Un código? no recuerdo el nombre del instrumento, es como un lápiz de acero inoxidable con el cual se raya la parte como externa, que ya no, digamos que no, ay, se me fue la palabra, no estaría afectando la medición. Digamos, con la parte de hasta arriba es donde se le raya como un numerito al vidrio. Ya, pero ¿tú eres capaz de distinguir las distintas pipetas que tienes con los datos que obtienes de esa verificación para cada una de ellas? Así es. ¿No? Pues, hija mía, es para aplaudirte, ¿eh? De verdad, no. Yo aquí llevo muchos años viendo estos temas y no lo he visto en ningún sitio, Ok. sinceramente. O sea, el material de vidrio, todos nos creemos que con que esté fabricado bajo normas ISO 9000 y Ujú. que el proveedor me jure por su honor de que lo ha hecho bien, nadie se mete con el tema del vidrio. Ok, claro que si usted sabe qué es que no es necesario que se haga todo esto, yo feliz. No, yo te digo mi opinión y mi experiencia. Yo entiendo Claro, que eso es un trabajo ímprobo. O sea, pero ya digo que aquí yo no he visto en ningún sitio en España que la gente calibre las pipetas de vidrio. Otra ujú, cosa es que vamos a ver, tú estáis en el tema de laboratorios de análisis clínicos, vale, vamos a centrar también. Sí que es cierto que tú puedes tener alguna serie de pipetas puntuales que sí calibres, porque son, o verifiques, haga lo que quieras con ellas de vidrio, que son las que utilizas para regenerar los controles y los calibradores. ¿Por qué? Porque la dispensación de ese volumen dentro de los viales es crítica. así es. Pero bueno, yo creo que eso normalmente la gente lo hace con pipetas automáticas. Entonces Sí, se las de realiza vidrio, de esta manera, pero cuando los volúmenes son más grandes, no sé, 5 mililitros, sí. solemos ocupar este tipo de pipetas de vidrio. Eh, Bueno, pero entonces identifícame 2 o 3 pipetas que son las que con que vas a hacer los trabajos finos como quieras, con una manchita de pintura roja que no se borre y tal, y entonces esas, si quieres, y ahí me tendría que callar, si las quieres verificar y aquellas que utilices solamente para la regeneración la rehidratación de los sueros, control y de los calibradores. Esa, ujú. bueno, podría darte la razón, pero 2, 3. Pero si tienes 40 pipetas, que eso es para abrirse las venas, directamente. Sí, la verdad es mucho trabajo. Pero tú me entiendes que con poco provecho, nada más que, no sé, esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. Nada, a ti, por favor. Sí,
A ver, tenemos otra pregunta de Jorman Hidalgo. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches por allá también. Hola, ¿qué tal? Chévere. Tenía una duda, por lo menos en mi caso estamos acreditándonos con respecto a lo que es calibración de pipetas, micropipetas automáticas bajo la norma 17025 y Sí, en la parte de pipeta es la 86556, que es de aparatos volumétricos. sí. Accionados por La pistón. Correcto, por pistón. La duda que tengo es que si yo tengo una temperatura constante, digamos de 20 grados Celsius, y una humedad relativa de 50%, ¿me influye la evaporación en una micropipeta de 5 microlitros? Sí. Cuanto más pequeño es el volumen, más influyen las condiciones ambientales. En este caso tendría No que sé, ser, no sé en qué cantidad, en qué cifra decimal, pero ten en perdón, cuenta que si no recuerdo mal, eso se hace cogiendo un pequeño recipiente, a ser posible, de cuello estrecho, lo llenas de agua, lo pesas y ahora pipeteas con tu pipeta un volumen. Sí que es cierto que si ese pequeño, vamos a decir, matraza forado, ese pequeño matraza forado de cuello fino, lo tienes más o menos lleno por la mitad, por ejemplo, de 50 mililitros, 20, el volumen nominal es de 50 mililitros, y lo tienes con 20, 25, al echar el volumen, poco se va a evaporar, porque además la norma esa que tú dices de IVAP, de instrumentos volumétricos accionados por pistón, te dice una serie de cosas que tienes que tenerlo no sé cuántas horas antes, a temperatura ambiente, que tiene que estabilizarse la balanza, entonces todo eso. Pero sí que hay unas tablas que te hablan de la corrección en función, por ejemplo, de la presión atmosférica. La presión atmosférica también te influye, la temperatura también te influye. Entonces, lo que pasa es que, bueno, yo no tengo datos ahora mismo. A lo mejor te influye en la cuarta cifra decimal, que dice, bueno, me influye, pero me da igual. Es sí, porque despreciable. de hecho la presión atmosférica, yo estoy aquí en la ciudad de Cuenca, Ecuador, y la Sí, presión atmosférica es constante, es de 878.7 hectopascales. Ha sido constante, de hecho, yo lo tengo medido con un equipo de barométrico certificado y desde que tenemos ese equipo no me ha variado, pero nada, totalmente nada. Y logramos mira que me medirlo en extraña, costa y sí mira que me cambió. extraña. No dudo de tus palabras, pero me extraña. Sí, de No tiene hecho, por qué hacer aquí muchas estamos, fluctuaciones, pero claro, de hecho, aquí estamos a 2.568 metros sobre el nivel del mar. sí, Allí, ya. Pero no llueve nunca. sí, pero o sea, la presión como tal no me afecta, pero sí la variación de la humedad, sí. No Sube digo, a la presión 62. atmosférica varía cuando hay lluvia o cuando hay tormenta o cuando no deja de haber tormenta. Variará algo, no te digo que sea Pero una salvajada. es mínimo, porque si es 878 con 7, me baja 878.6.5, o sea, al final es como 6.5, no me llega a 70, sino a 6.5, 6.3, 6.9. No me Sí. baja, o sea, 0.01, no me lo baja. Bueno, chicos, enhorabuena. Ya te digo que eso no es lo habitual. Lo habitual es que haya oscilaciones, hombre, tampoco bestiales, pero mira, yo aquí, yo vivo en un pueblecito cerca de Cuenca, pero aquí En España. en España, en España. Y entonces voy a ver. Lo tengo yo aquí. ¿Ves? Y aquí tengo ahora mismo 1022. 1022 HPA, no sé cuántos pascales. Y esto varía en el momento que hace que cambia. O sea, es que aquí cambia. A lo mejor vosotros al estar mucho más arriba, efectivamente las fluctuaciones son menores. Pero bueno, eso habría que verlo con tranquilidad. O sea que Digo, tengo mis dudas. en este caso de la operación necesitaría para mi balanza analítica
cámara para evaporación. No, no te lo pide la norma, ¿eh? Lo que sí que tienes No, que tener muy claro, lo dice la norma, es que en función de los volúmenes que tú vayas a medir, la balanza tiene que tener una sensibilidad sí, preestablecida. sí, ¿Eh? O sea que si vas a hacer por ejemplo, 20 microlitros, la balanza tiene que tener su cierta calidad para que sea capaz de poder medir los 20 mililitros expresados en masa con una cierta fiabilidad. Todo eso te viene sí, en la norma, en el IVAP. ya. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, aquí tengo otras preguntas. Dice, buenas tardes. En el caso de las pipetas móviles, ¿es forzoso manejar una calibración periódica o existe alguna alternativa para la verificación por el mismo laboratorio que alargue el periodo de calibración? Sí, ya lo estábamos diciendo que eso podéis elegir un periodo de calibración, digamos, de verificación interno entre las verificaciones externas. De todas formas, si la balanza que tenéis está calibrada, casi podéis hacer directamente las verificaciones tú y no gastarte el dinero en enviarlo fuera. Siempre que exista una incertidumbre y una trazabilidad para eso. Yo te digo, eso deberíais de echar mano a la norma esta que ha dicho vuestro compañero, que yo no recuerdo el nombre, el número, pero es instrumentos volumétricos accionados por pistón, IVAP, IVAP, y ahí os da toda la información para que la podáis hacer vosotros. Yo no sé si los auditores en vuestras zonas exigen calibraciones externas de las pipetas automáticas. Pero es que igual que... ¿Y para qué? ¿Para qué son esas pipetas automáticas? Porque no me digas que calibráis una pipeta de esta que lo único que hacéis es alicuotar en viales, no sé cómo se llama, o los EPEN2, que luego metéis dentro de los analizadores y el volumen real lo mide el analizador, la pipeta del autoanalizador. Entonces son pipetas como para llenar los EPEN2, no tiene ningún sentido calibrarlas, porque no miden nada. ¿Me explico? Sí, no es un volumen crítico, pues. Claro. Otra pregunta, dice, otra pregunta con respecto a las reconstituciones de controles y calibradores, ¿es más fiable hacerlo entonces con pipeta automática que con la de vidrio? Hombre, en principio, yo no sé ahora mismo cuáles son más finas. Digo, finas en cuanto a calidad. Es que no recuerdo ahora mismo de qué orden estamos hablando, pero en cualquiera de las dos, hombre, una pipeta de vidrio te da buena calidad si es una clase A. Si es una clase A te da una buena calidad. Otra cosa es que sean un incordio y luego el tener que limpiarlas y tal. En algunos casos, bueno, si solamente lo utilizáis para eso y utilizáis agua. Pero yo creo que me pones ahí en la duda. Habría que ver las especificaciones de la pipeta automática. Pero en principio yo creo que cualquiera de los dos casos, si están en buenas condiciones, yo utilizaría cualquiera de las dos, sin tener más datos ahora mismo. Bueno, yo considero, depende cómo la traten también, yo creo, digo, de buena calidad debe de aguantar, pero muchas de las veces hemos visto en los laboratorios que a las pipetas las lavan y las meten en las estufas o en lo que sea para que se sequen más rápido, para que ¿cómo se llama este? O a veces en las autoclaves, y entonces tienen que ver obviamente la calidad del vidrio, porque el estar enfríale, caliéntale, enfríe, pues se Eso altera está claro, eso el está volumen claro. y el volumen no va a ser el mismo. Entonces, yo considero que quizá en esa forma de tratarlas, en las buenas prácticas que ustedes tengan con su equipo, pues quizás sí es mucho mejor que ustedes la hagan con la pipeta automática, ¿no? Y la calibren porque Sí. sí es crítico ese volumen. De todas formas, el material volumétrico de vidrio de clase A no debería autoclavarse, por lo que tú estás diciendo. No tiene Pero sí sentido lo autoclavarlo, hacemos. ni meterlo a desecar. Por lo que tú Pero dices, muchas efectivamente, veces, los ciclos de histéresis
de calentamiento así enfriando acaba modificando el volumen nominal. Exacto, pero usted no sabe, doctor. Yo a veces digo, podemos escribir todos, porque a todos nos pasan muchas cosas así, laboratorios, casos de la vida real, ¿no? Que no deberían, pero pasan muchas cosas. Ana, Eso pasa, aquí en España hay un dicho que dice que en todas las casas cuecen habas. O sea, eso pasa en vuestra tierra y pasa aquí, y me han pasado a mí cosas como lo que te he dicho, y lo reconozco públicamente, de comprar un juego de masas E2 para que luego cuando yo a calibrar me lo bajen de categoría por no saber. O sea, aquí no creo que ninguno hayamos nacido enseñados. No, por eso hacemos estas reuniones, para que todo lo que ya nos haya pasado a alguien, pues podamos sí aprender y no a la mala. El compartir experiencias es muy importante. Exacto. Ahora sí ya se emocionaron. Ana, otra vez. A ver, díganos, ¿qué pasó? Otras preguntas. Hola, hola. Yo quisiera retomar un poquito la explicación de la gráfica donde estaba como la parte donde dijo que era como una navecita. Esa parte yo la verdad no la entendí muy bien. Bueno, acuérdense que les voy a pasar la grabación y entonces ustedes la... ¿Cuál era la navecita? No, ese es en las gráficas de lo que, ¿cómo se llama esto? La distribución, que parecen pesitas en la distribución que hace de las gráficas, de la incertidumbre, me parece que era. Pero en esto que hemos Sí, es en sus visto, presentaciones, sí, ¿me decís el número de la sí, diapositiva? no tengo idea. Pero lo que les digo es en la... A ver, pásela. No, pero ¿Esta de las bueno, tablitas? no. No, es cuando es en la distribución. Ahí, esa, el riesgo. Ah, esta. Bueno, Esa, ¿verdad? vamos a ver si soy capaz de explicarlo. Es que así, aquí y ahora sí no es tan fácil. Vamos a suponer, vamos a darle la vuelta y vamos a quedarnos en blanco. Mirad, imaginaros que vosotros tenéis una especificación de un producto, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, mi producto es una leche en polvo que tiene una especificación de grasa de, perdón, un valor nominal que la tenéis en el centro de 20 más menos 1. A lo mejor es una salvajada, ¿vale? Pero bueno, si os dais cuenta, en el valor nominal sería 20, a mano izquierda tendríais 20 menos 0,1 y a mano derecha 20 más 0,1, ¿de acuerdo? La raya azul indica el intervalo en el que el producto es conforme, y fuera de ese intervalo, que es LT igual a LA, arriba y abajo del valor nominal, el producto no sería conforme. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hemos dicho que es 20 más 0,1 sería el límite superior. ¿Estáis de acuerdo? Sí, de 20. acuerdo. Entonces, donde tenemos la navecita espacial esta, que me gusta a mí llamarla así, ese sería 20,01. Si yo leo con mi equipo 20,0,1, que sería el redondelito que coincidiría con el límite de tolerancia, y no existiese la incertidumbre, efectivamente el límite de tolerancia pertenece al intervalo de aceptación, luego este producto, esa leche, sería conforme. ¿De acuerdo? Pero cuando mi equipo lee el valor del LT, límite de tolerancia, tiene asociada el circulito, tiene asociada una incertidumbre que sale en estas par de alitas a derecha e izquierda. Eso significa que desde el redondelito hacia la letra A, la parte izquierda el ala izquierda me da igual, porque sigue el valor verdadero, va a estar comprendido entre esos dos extremos, entre esas dos alas. Si está por aquí a mano izquierda me da igual, porque sigue siendo conforme. El problema es cuando me voy a mano derecha, que realmente el valor nominal, la lectura, me va a dar igual al límite de tolerancia. Pero como eso
tiene una incertidumbre asociada de más menos algo, toda esta parte sombreada son productos, o sea, estamos dando como conforme todos estos valores sombreados que realmente no son conformes, pero que están dentro de la incertidumbre. ¿Lo entendéis? Esto hay que explicarlo con más tranquilidad. Sí, He sí, querido muchísimas poneros gracias. he querido poneros eso para que veáis que la incertidumbre influye en la aceptación de especificaciones. Bueno, si no hubiera incertidumbre, el valor que da es el que da y punto pelota. Pero aquí lo que pasa es que el valor que da aquí va asociado a una incertidumbre, por arriba y por debajo. Por debajo me da igual, porque sigue estando dentro del intervalo de aceptación de producto conforme. El problema es que hay valores que están dentro de la incertidumbre y que están fuera del criterio de aceptación. Y eso es un riesgo. Eso es un riesgo. ¿Vale? Ok, muchísimas gracias. Si te ha servido... Sí, Perfecto. claro. Sí. Perfecto. Acuérdense también que vamos a dar un curso con el doctor de estos cálculos de la incertidumbre y ahí sí va a quedar todo clarísimo. También, pues no sé, doctor, si compran su libro, a ver cómo les va. Pero bueno, de todas formas, utilizar mi correo si lo necesitáis y que yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitáis. perfecto. Entonces, si necesitan algo, me preguntan el correo del doctor, yo se los mando y pues ya, ahí lo tienen. Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues yo les agradezco muchísimo el haber estado aquí en esta tarde, en esta noche, madrugada ya para usted, doctor. Muchísimas gracias. Pues espero y nos veamos pronto. Gracias a todos y pues que tengan muy buenas tardes. Buenas noches, doctor. Muchas Nos dice, gracias a vosotros por vuestro interés. excelente información, muchas gracias, nos dice. Bueno, gracias. Les vamos a estar Gracias. compartiendo el link de la plática por si quieren volverla a ver. Y pues bueno, cualquier cosa el día de mañana, bueno, en estos 2 días les estaremos enviando sus certificados. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego.